Comentábamos en el día de ayer, en el vídeo de la pizarrita virtual, el tema de la probable idea de Flick de colocar a Dani Olmo como falso 9 en el caso de que llegase Nico Williams. Nico Williams, Luis Díaz u otro jugador a esa posición. Y digo esto porque a Deco le han hecho una entrevista en La Vanguardia y justamente ha hablado de eso y ha dicho que sí. Ha reconocido que tienen en mente ubicar a Dani Olmo como falso 9. Ayer, en esa pizarra virtual, comentaba una serie de cuestiones. El tema de por qué Rafinha, lo de jugar de 9 o de falso 9, me parecía que no tenía mucho recorrido, ¿no? Bueno, y nunca mejor dicho, porque precisamente quise explicar el porqué, ¿no? El porqué de cuando estás fijo entre los centrales y luego tienes solo ese espacio para correr. Para mí, claramente, es mucho mejor que juegue Olmo de falso 9, Rafinha por detrás, y en esas permutas, en esos intercambios de posiciones donde Olmo cae hacia atrás, hacia la zona de interiores y deja sin marca a los centrales, se genera una confusión que Rafinha, con su inteligencia posicional, llegando desde atrás en los últimos 30-35 metros, tiene mucho tiempo para sorprender con su velocidad, con su buen remate, su buena capacidad asociativa y desmarque de ruptura, ataque al espacio, a la espalda de la defensa. Entonces, parece que me sorprende un poco, la verdad, que Deco a veces sea tan sincero en sus palabras, ¿no? O transparente, más que sincero, diría tan transparente en sus palabras, y destape así tan fácilmente las ideas, ¿no? Porque esto al final es una idea táctica que, bueno, algún era, bueno, tampoco es para tanto, no es ningún problema, tal igual. No digo que sea un problema, pero sí que me sorprende que lo reconozca abiertamente. Precisamente el hecho de que lo reconozca me lleva a pensar que quizás no lo van a hacer, porque es extraño que se reconozca abiertamente. Pero bueno, ayer comentaba eso, ¿no? Comentaba sobre todo el tema de que si nos vienen en presión alta, en presión intermedia, con una distribución de jugadores, con Nico Williams en la izquierda, Lamine en la derecha y Olmo y Rafinha en esa zona central, donde Olmo es el falso 9, pero viene mucho hacia atrás y cambia, ¿no? Olmo viene hacia atrás. Ese momento donde uno viene hacia atrás y el otro se lanza hacia adelante, yo creo que Rafinha puede hacer mucho daño en eso. Y repito que si nos vienen a buscar arriba, esa zona intermedia, pues pienso que el equipo va a tener muchas herramientas bueno, es que luego alguno me dice, oye, no te flipes, no, si no me flipo, yo solo creo que esta temporada ya les hemos hecho mucho daño cuando nos vinieron a buscar arriba, porque desde un punto de vista de plan de partido, Flick y su staff realizan unos planes de partido espectaculares, un análisis táctico del rival brillante, que con nuestro plan de partido conseguimos generar las superioridades y hacer daño donde más daño se le hace al rival. Esta es precisamente una de las grandes virtudes de Flick y su staff. Y si aún encima le das estas herramientas y le añades a Nico Williams en el lote, con esa velocidad, pues bueno, pueden pasar cositas interesantes. Veremos, ¿no? Más vale esperar antes que hablar, pero evidentemente si tratamos de analizar, intento compartir mi opinión tal como lo pienso, ¿no? No con ello te voy a vender fantasías en plan, Europa no está preparado para eso. No, aquí no vendemos nunca chorradas de este estilo. Aquí ya sabéis que la gente me llama pesimista, no sé qué. Ni pesimismo ni chulería. Tratamos de ser neutros, lo más realistas posibles. Y si alguna vez en mis palabras pues parece que intento decir, ¡buah, vamos a meterle! Eso no existe. No existe. Yo le tengo siempre respeto hasta un equipo de tercera regional. A todos. A todos. Entonces, bueno, eso es lo que comenté ayer. Quería añadir hoy, es una pena porque no puedo hacerlo. No tengo la posibilidad ahora mismo de hacerlo, pero haría otra pizarra virtual hoy. Convendría, porque la parte que quiero comentar es la diferencia
entre el falso 9 con 4-2-3-1 y Dani Olmo y los jugadores que tenemos, y el falso 9 en el 4-3-3, con Messi y los jugadores que teníamos entonces. Es una diferencia bastante obvia y evidente, pero hay cosas que, ya digo, me gustaría comentar en profundidad, como, por ejemplo, el funcionamiento de los extremos, ¿no? Messi jugó cuando estuvo de falso 9, cuando inició realmente, no sé si hice un vídeo de esto ya en su momento sobre el Messi falso 9, cuando empieza, o al menos cuando recuerdo yo que comienza. Alguno puede decir, sí, bueno, la primera vez fue el día del 2-6 contra el Trampas. En realidad no, porque ya había jugado algunos minutos en esa posición, y de hecho antes de eso, en un Betis 2 Barça 2, de ese momento donde el Barça tuvo algunos tropiezos en febrero o marzo, que nos recortaron ahí puntos y nos pusimos algo nervioso todos, porque el equipo iba muy bien y de repente tal, y tuvo ese bajoncillo, ya digo, febrero o marzo. Pues en el Betis 2 Barça 2 había sucedido aquella polémica, de la que sí recuerdo haber hecho vídeo, con Samuel Eto'o, que Guardiola le dijo que se fuera a la derecha y que le dejara a Messi jugar por dentro. Y Eto'o le dijo que no, tal. Y luego marcó, Eto'o se salió con la suya, hizo lo que le dio la gana, se quedó en el medio y acabó marcando el 2-2 y se fue a celebrarlo al banquillo en plan, te lo dije, ¿ves? Te lo dije. Entonces, bueno, ahí ya Messi estaba jugando por zonas centrales, zonas intermedias y tal y cual. Realmente recordemos que en las categorías inferiores, creo que fue con el fallecido Tito Vilanova, no recuerdo ahora en qué categoría, si en cadetes o en juvenil, o incluso en el Barça Athletic, antes el Barça B, no recuerdo cuándo, pero ya lo habían utilizado ahí, en esa posición, en ese rol de falso 9. Sin embargo, cuando empieza realmente Messi a jugar como falso 9, es en la 2009-2010, después de caer después de caer atracados contra el Inter, en el tramo final de la temporada, partidos muy importantes de Liga, en el Pizjuán contra el Sevilla, en el Madrigal contra el Villarreal, cuando se llamaba así, ahora se llama Estadio Nueva Cerámica, ¿no? Si no me equivoco. Eran partidos muy complicados, en una liga que fue durísima, porque hubo que sacar creo que 97 o 98 puntos contra el Trampas de Pellegrini, que lo hizo muy bien, muy bien en la liga, la verdad. Y no recuerdo tanto robo aquella temporada, ¿eh? La verdad que Pellegrini tuvo mucha mala suerte, la mala suerte de toparse con ese Barça, claro. Y bueno, luego el ridículo aquí en el partido de Copa y tal, y en Champions contra Lyon, que a los jugadores les temblaron las piernas y tal, yo me alegro, claro. Pero bueno, que ese sería otro tema. La cuestión es que ahí, en ese tramo final, Guardiola decidió sentar a Ibrahimovic, poner a Messi de falso 9 y ubicar al lado de Messi a Bojan por la izquierda y a Pedro por la derecha. Y funcionó de maravilla. Más allá de que además Bojan marcaba, hacía buenos números Bojan, Pedro, y qué decir Messi, más allá de eso, era la sensación del Barça de lo bien que estaba funcionando. Destaco esto porque en aquel 4-3-3 jugábamos con eso, empezamos jugando con Bojan y Pedro en los costados, que lanzaban mucha diagonal hacia adentro, mucha diagonal. Ninguno de los dos se puede decir que era realmente extremo como tal. Yo, de hecho, me habitué a llamarlos, cosa mía, algunos se reirá, pero yo los llamaba delanteros de banda, porque realmente eran jugadores que actuaban como delanteros cayendo a banda, o que partían de banda pero actuaban como delanteros, ya que continuamente estaban lanzando desmarque de ruptura en el espacio que hay entre el lateral y el central de cada banda. Y lo hacían con muchísimo peligro. Luego salió Bojan, llegó Villa e hicimos lo mismo. Continuamos con lo mismo hasta que llegó la temporada 2011-2012, llegó el fichaje de Fábregas y Guardiola hizo una nueva modificación, que fue cambiar a esa especie de 3-4-3 o 3-3-4, para mí siempre más un 3-3-4 que 3-4-3, donde Messi seguía jugando como falso 9 y cambiaron claramente los roles de los jugadores que estaban en la banda. Pedro
seguía lanzando diagonales hacia adentro, pero tenían que estar mucho más pegados. Y ahí apareció, de hecho, la figura de Isaac Cuenca, muy pegado a banda, muy pegado a banda. Cristian Tello, haciendo roles de extremo puro. Alexis Sánchez también. ¿Y por qué pasaba esto? Porque a Fábregas le dio un rol, era línea de tres, otros 3 en el centro del campo, y luego Fábregas jugaba con Messi en la zona central casi a la misma altura. Un poco lo que estoy comentando aquí de Olmo con Rafinha. Es que realmente lo que pretendemos hacer es casi algo como eso. Porque si hacemos Olmo, Rafinha, Lamine y Nico Williams, claro, son 4 tíos muy ofensivos. Muy ofensivos. Y por dentro, Rafinha y Olmo, pues eso, Dani Olmo es el falso 9, el que viene a pivotear, el que viene a jugar de espaldas, el que viene a distribuir, y luego aparte es un lanzador, ¿no? Un gran lanzador de pases en profundidad. Tiene una calidad enorme en esos pases, posiblemente más. Lamine, junto a Lamine, posiblemente sea el mejor pasador en ese sentido, en cuanto a velocidad de ejecución del pase, precisión. Yo le he visto sacar una gama de pases a lo largo de su carrera, no solo en esta. Precisamente contra el Valencia sacó pases muy buenos jugando de falso 9 a un nivel altísimo. Como decía, la diferencia es que en aquellos Barça del falso 9 se jugaba con jugadores muy hacia adentro. Villa, Pedro, Bojan, Pedro, muy hacia adentro, mucha diagonal, muy hacia adentro. Mientras que si pones a Nico y Lamine estarían muy pegados a la banda. Muy pegados a la banda. Y por tanto no es exactamente el mismo tipo de falso 9. Y además tampoco es el mismo tipo de falso 9. Porque al cambiar las capacidades de los jugadores, cambia todo, ¿no? Tú fíjate, porque al final es la clave. Hablamos mucho de esquema, ¿no? No, el esquema o el análisis táctico, tal, pero es que al final solo son referencias, porque puedes poner un 4-3-3 con determinado. Podríamos, yo qué sé, poner un 4-3-3 con estos tíos, ¿no? Imagínate 4-3-3 con Olmo de falso 9, Nico Williams, Lamine, un pivote y 2 interiores. Pero Dani Olmo no va a ser como Messi. Porque evidentemente no tiene la misma capacidad resolutiva en el tramo final del campo. Y seguramente venga a pivotear y a crear mucho más en la zona de interiores. Y los extremos no son como Pedro y Villa. Son jugadores que necesitan estar más en la banda. Rompen hacia adentro y les gusta hacer diagonal hacia adentro, pero con balón. Mucho más con balón que rompiendo al espacio, como hacía Pedro, por ejemplo, o Juli. Con esto no digo que Nico Williams no pueda buscar, bueno, Nico Williams o quien sea, si fichamos a alguien, si nos dejan fichar a alguien, ya veremos. Entonces, no digo que estos jugadores pues no tengan desmarque, ruptura, no ataquen, claro que lo tienen, pero son más jugadores de banda, más de 1 contra 1. Entonces, creo que es importante dejar claro la diferencia del falso 9 para no esperar de Olmo, no sé, que alguno piense, no, este tío va a hacer ahora 30 goles como Messi y 30 asistencias. Yo creo, estoy convencido de que si las lesiones le respetan, que ese es otro tema, y juega mucho y tal, seguramente los números ahí de falso 9 vayan a ser buenos. Pero posiblemente más a nivel de asistencia, pase clave y ocasiones creadas que de gol. Porque, como digo, pues me parece que sobre todo el jugador vendrá mucho atrás a recibir. Y no es Messi que viene atrás y te hace jugadas en 1 contra 1. A ver, ya no es solo eso, sino Messi en cuanto cogía. Olmo también tiene un remate desde la frontal. Si le dejas medio segundo, tiene un golpeo buenísimo. Tiene una calidad técnica de golpeo, de ahí la calidad para el pase en profundidad. Tiene una calidad técnica de golpeo espectacular. Y si juega ahí arriba, seguro que goles marcará. De estos de pillar algún rechace por un lado, de estos de pillar algún balón en la frontal por otro. Entonces, goles te marcará. De falso 9 me encaja perfectamente.
perfectamente. Rafinha doblándole, llegando desde atrás, vamos, me encaja también perfectamente. Y Nico Williams y Lamine en las bandas, yendo a veces hacia afuera y otras veces hacia adentro, también encaja perfectamente. Es importante destacar que esto al final lo que nos da es una variante, una modificación respecto a nuestra manera de jugar de la pasada temporada. Lo comentaba ayer de Nico Williams, que seguramente va a estar más pegado a la banda que Rafinha y esto provoque que Valde vaya más por dentro en sus subidas al ataque. Entonces habrá que ver luego el equilibrio defensivo, claro, con una alineación como esta, pero el equilibrio defensivo depende de nuestra agresividad, sobre todo, nuestra agresividad en la presión, porque en los planes de partido Flick y su staff suelen acertar también muchísimo, muchísimo, a la hora de ajustar a nuestros jugadores respecto a la salida del balón del rival. Nuestros jugadores siempre suelen estar bien colocados para achicar los espacios, para cerrar las salidas, provocando que el rival pues tenga muchas dificultades, independientemente de que tengas algo tan ofensivo como Rafinha, Nico, Lamine y Olmo, que dices, pero bueno, ¿cómo vas a defender aquello? Yo en su momento, ¿no? En 2000, cuando decía lo de Xavi Iniesta, que te decía, pero ¿cómo vas a defender con estos tíos? Pues fíjate, ¿no? Eso ya, ese mito se ha de... Primero fue Guardiola el que lo derrumbó, pero ya después, con el paso del tiempo, lo ves más claro. Lo ves más claro. Y Flick, en este sentido, con ese centro del campo, Pedri, de Jong, Olmo, Rafinha, Lamine y Lewandowski, tú fíjate lo ofensivo que es ese equipo del año pasado. Y la gente te dice, no, es que encajamos mucho, pero... O sea, tú fíjate, a todo esto, permitidme conectarlo, que lo acabo... Tú fíjate que es que luego nos van a decir que encajamos mucho, hombre. Claro que encajamos mucho. Claro, porque somos unos kamikazes. Yo estoy enamorado, en este sentido, de este fútbol kamikaze que tenemos. Porque es el verdadero, el verdadero ADN Barça es este. Es que es así. Entonces, lo que se va a necesitar es una súper agresividad para poder hacer que en nuestra presión alta consigamos suprimir la inmensa mayoría de ataques y el rival no pueda profundizar. No pueda dar más de 2-3 pases seguidos y nosotros podamos recuperar rápido. Entre eso y la línea defensiva lanzando bien el fuera de juego, que todo depende de una estructura de diferentes alturas. No tengo, ya digo, ahora mismo la pizarrita estaría bien para poder explicar lo que tengo en mente, ¿no? Pero haces la presión alta con los jugadores de arriba, luego vienen los de atrás, el doble pivote, los laterales, en función de dónde estén, les tocará estar más adelante o más atrás con la línea. Pero la línea defensiva, todo es una estructura en diferentes alturas. Las alturas tienen que estar perfectamente equilibradas y compensadas. Y la línea defensiva y su capacidad de lanzar bien el fuera de juego depende de que los señores Rafinha, Lamine, Olmo y Nico, por supuesto en otros partidos Lewandowski, están comentando aquí, estoy leyéndolo ahora mismo la entrevista, y esto se lo inventan ellos de que no, es que Lewandowski va a jugar menos o no sé qué o no sé cuánto. Bueno, ya no ellos, sino en redes sociales y tal. Mira, a ver, que Lewandowski esta próxima temporada juegue menos es lo normal. Es lo normal, pues va a tener un año más. Pero Lewandowski no ha dado ningún síntoma. Volvemos a lo de siempre. No tiene ningún sentido. Cuando se trata de jugadores de 17, 18 años, es como que somos muy valientes en decir, no, que no se mire el DNI, hombre, si es bueno que juegue y punto. Pero es increíble cómo sí se mira el DNI en los jugadores de 35, 36, 37. A mí me da igual la edad que tengan. Yo he visto a Lewandowski pelear y presionar más que Ferran, lo cual es gravísimo. Es uno de los puntos que Ferran se tiene que hacer mirar, decir, a ver, compañero, deberías ser capaz de presionar el triple que Lewandowski. No digo el doble, no, el triple. Y es que hay veces que da la sensación de que no eres capaz ni de presionar lo mismo que él. Teniendo, creo que son 12 años menos. Por favor. Entonces Lewandowski va a jugar muchos partidos. Y lo suyo es que sea titular la mayoría del tiempo. La mayoría del tiempo. Y ante bloques bajos, especialmente, yo lo del falso 9 ante bloques bajos lo veo complicado. En este sentido, me olvidé ayer de comentar, por cierto, también del tema de Nico Williams, si viene, si nos dejan fichar, lo repito, señor Trabas. Para los partidos en bloque bajo, por supuesto, de tener
jugadores muy pegados a banda, porque yo desde luego considero que ante los bloques bajos, y esto lo comentábamos precisamente con Xavi cuando hablábamos de es que aquí se necesita, cuando respondíamos a lo del fútbol plano, sin automatismos y todo esto, claro, demasiadas veces, por un lado teníamos nuestro fútbol demasiado contemporizador para no perder balones y no regalar contras, y entonces nos criticaban, decían, no, es que 2-1, 1-2, 1-0. Antes nos criticaban por marcar pocos goles y ahora nos critican por encajar demasiado. Es acojonante. Es que ya digo, es increíble. Pero bueno, en aquel momento teníamos ese fútbol no tan kamikaze. Es el mismo fútbol, pero sin asumir tantos riesgos. Y cuando enfrentábamos un bloque bajo, la sensación era clarísima de, madre mía, cómo nos falta aquí tíos en banda de 1 versus 1, claro, limpio y potente, ¿no? De ahí que hablamos de Bernardo Silva para limpiar el fútbol en el centro del campo y de Leao, porque es uno de los futbolistas junto a Dembélé, Lamine y el propio Nico Williams y algunos otros, pues con mejor 1 versus 1 de este fútbol mundial, ¿no? Vinicius también y otros. Entonces, Nico Williams, en caso de poder ficharle, uno de los puntos fuertes de ese fichaje es lo mucho que nos podría ayudar en partidos muy atascados ante precisamente autobuses como el del Inter. Que el mejor del Inter fue Marciniak y Van Boekel, eso por descontado. Pero no menos cierto es que en momentos determinados nos puede permitir ser un poco más contemporizadores, ya que al tener un extremo... Al tener en las dos bandas dos tíos tan desequilibrantes, tienes mucho conseguido. Mucho conseguido. Porque si eres ordenado en ataque y le llevas el balón cuando tiene que llegarle a Nico y cuando tiene que llegarle a Lamine, ellos se la juegan y en la pérdida tú vas a estar bien colocado y el rival no sale. Y la recuperas. Y vuelves a atacar. Y la recuperas. Y vuelves a atacar. Y el balón a Nico. Y ahora Lamine. Y el balón a Nico. Y ahora Lamine. Y si no te la hace uno, te la hace otro. Y si no la hace ninguno de los dos, va a ser porque el rival tenga que llevarles a 2 jugadores o incluso 3, hacer un 2 versus 1 o incluso 3 versus 1. Y eso se llama arrastre a lo ancho para generar espacio por dentro. Y ahí tanto Nico como Lamine tienen una muy buena comprensión del juego. El hecho de que Nico... Uno que está con Valverde y que el Athletic suele jugar bastante bien, más allá de... Ya digo, estas cosas que hacen, que comentamos, ¿no? Pero... Como digo, sacan bien el balón dentro, saben cuándo esperar, ese timing de he arrastrado las marcas, he generado esta tensión, me han venido 2 encima o incluso 3. Esto significa que alguien por dentro tiene que estar libre. Y por dentro hemos quedado en que puede estar Olmo con Rafinha, con muchos jugadores, ¿no? Sube Pedri, estará Lewandowski, estará Fermín otras veces también. Por supuesto, si alguien me dice, oye, ¿crees que puede jugar Dani Olmo con Fermín por detrás? Hombre, pero por supuestísimo que sí. Fermín, como Rafinha, es un doblador. Este rol es el que tenía Müller en el Bayern, que era una de las cosas que al principio yo alucinaba, porque decía, pero ¿cómo se está produciendo esto? Pues yo estaba habituado, claro, al 10 clásico. Es curioso, porque sería para casi otro vídeo al margen de esto, del funcionamiento, el rol importantísimo del jugador detrás del 9. Porque ya digo, a lo largo de los 90, sobre todo, yo voy a hablar de la época que vi yo más, ¿no? He visto fútbol de otras épocas, partidos de otras épocas, sobre todo los de los mundiales, Eurocopas, gracias a poder verlos completos y tal y cual. Pero yéndonos a un fútbol táctico lo más parecido a hoy, o lo más similar o más cercano a lo de hoy, la década de los 90, veíamos que todavía existía el 10. Todavía existía el 10. Un 10 de juego de espaldas, recepción de balón, sujeción de balón, de proteger el balón, de descargar el juego en él. Eso Riquelme, ¿no? Y ese Ronaldinho, 4-2-3-1, temporada 2003-2004, la primera mitad de la temporada, 4-2-3-1, Ronaldinho media punta detrás del 9. Recibe espaldas, zona del 10, participa, hace jugar a los centrocampistas, lleva el balón a los extremos, cuando puede desbordar, desborda. Es decir, hace de todo menos llegar desde atrás sin balón. Esta función de llegar desde atrás sin balón, que han tenido jugadores como Ballack, Lampard o Steven Gerrard, sobre todo, son los que más me vienen a la mente, hay otros evidentemente que también, esta función se empleaba más en otro tipo de esquemas, y yo que sé, un 3-5-2,
un 4-4-2 diamante, ¿no? En el centro del campo, realmente un 4-3-1-2. Kevin Prince Boateng en el Milan de Allegri de la temporada 2010-2011, 2011-2012. Recuerdo yo cuando estaba en el blog de Yahoo Sport haber analizado en un vídeo, precisamente porque estaba muy habituado a ver al Milan de Allegri con el 4-3-1-2. Y era un centro del campo que tenía problemas para acompañar a los laterales. Bueno, ese tipo de centrocampista, que es un centrocampista llegador, incorporado al 4-2-3-1 y este tipo de juego, a mí es uno de los factores que más me sorprende. Ya digo que al principio no lo pillaba y decía que yo sabía lo que era Müller. Müller jugaba así. Pero luego me di cuenta del mecanismo que era, pues eso, entre Lewandowski y Müller, de cómo lo dobla, cómo aparece por detrás. De repente Lewandowski a lo mejor te cae un poco hacia atrás y ¡bum! El otro lo pasa, llegando desde atrás lo pasa, aprovechándose de la desatención o la falta de concentración de los... Falta de concentración no es normal, son dos centrales y son dos jugadores. Y el tío que viene atrás es como el lateral, ¿no? El lateral cuando juega de extremo, que muchas veces decimos, oh, este lateral tiene una calidad tal que podría jugar de extremo. Pero realmente la cosa cambia mucho porque pasas a ese lateral a extremo y ves que tiene que encarar en seco, en parado, en estático y ya, amigo, ya no es lo mismo que cuando vienes volando desde atrás como un cañón, a toda velocidad, a toda pastilla y pillas el bloque defensivo del rival que está más atento al extremo o al centrocampista que tiene el balón que al tío que va volando, que va en velocidad y que ataca el espacio sorprendiendo. No es lo mismo, por tanto, el estar estático que llegar sorprendiendo, de perogrullo, ¿no? Lo tenemos todos claro. Pues esto es lo mismo. Yo al principio no lo detectaba en aquel 4-2-3-1, el Bayern con Flick. Me costó, yo debo reconocer que digo, pero me acuerdo de hecho ver al Bayern de Flick y decir, pero ¿qué está pasando aquí? Si yo veo a los rivales que están haciendo muchas ocasiones, como... De hecho me acuerdo un partido contra Lazio, en octavos de Champions. No sé si fue la temporada que nos ganaron a nosotros o fue la siguiente. Pero decir, a ver, pero ¿cómo es posible que le están haciendo tantas ocasiones? Tal? Bueno, me faltaba por ver, ya digo, de diferentes movimientos del equipo hasta que luego me fijé sobre todo, ya ahí ya lo había visto, pero sobre todo lo que más me llamó la atención desde el principio fue el tema de Müller. Claro, luego veías los números de Müller y dices, hostia, fíjate cuántos pases clave, grandes ocasiones creadas, goles, asistencias, una locura. Los números de Müller con Flick, una barbaridad, de Balón de Oro, Pues lo merecía Lewandowski y lo merecía Müller, entre otros, y Kimmich también, etc. Entonces, es un rol muy importante. Y la llegada, porque dices, bueno, al final, ¿qué pasa? Fichas un solo jugador y me estás vendiendo aquí que cambiamos. No, realmente no es cambiar todo, ni muchísimo menos. Vamos a seguir igual, pero con un matiz. Uno no. Es un jugador que te va a aportar una serie de matices. Es que no te los va a aportar él. Las modificaciones, el hecho de jugar, si como dijo Deco y como hemos comentado ayer, se aplica el falso 9, pues vamos a ver un Barça jugando a lo mismo, pero de una manera y con matices, como digo, diferentes. Entonces, vamos a ver si llega Nico Williams, vamos a ver si llega Nico Williams porque el resto de jugadores, salvo Leao, que es un jugador que para mí es el más parecido posible a Nico Williams. Luis Díaz tiene buen 1 contra 1, no digo que no. Y tiene otras virtudes. Por ejemplo, me parece más luchador, más fajador que Nico Williams. Pero 1 versus 1 puro, Nico Williams y Leao me parecen superiores. Me parecen muy similares. Mientras, yo repito, yo no digo que Luis Díaz no tenga talento, no tenga 1 contra 1, lo tiene. Pero para mí no tanto, no es tan decisivo, no es tan diferencial como el de Nico Williams y el de Leao. Entonces veremos quién viene, si viene alguno, si dejan que venga alguno, a lo mejor al final va y viene Perisic, pero lo cierto es que ya digo, en caso de que llegue Nico, ayer mismamente mientras hacía el vídeo ya lo pensaba y digo, bueno, si lo piensas bien, tampoco hay tanto problema, ¿no? Te pueden encajar perfectamente. De hecho, creo que ya lo habíamos comentado la pasada temporada, sin contemplar la posibilidad del falso 9. Contemplamos lo de Rafinha de media punta, porque claro, allí aún no había fichado Olmo.
Pero ahora mismo, viendo que Olmo puede realizar esa función de falso 9, pues perfectamente se pueden repartir minutos y, de hecho, entender también tanto Nico como Lamine, que son chavales jóvenes, mientras que Rafinha y Lewandowski, pues bueno, ya van apurando sus últimas temporadas, ¿no? Rafinha a final de esta temporada, perdón, a final de este año, cumple los 29 y que a ver, lo he dicho en otros vídeos, decía, de hecho recuerdo que hace poco dije que a final de este año cumple 28, no, son 29, 28 los tiene ahora mismo. Y a ver, lo que acabo de decir, yo no veo el DNI, ¿no? Pero hombre, dependerá un poco, a lo mejor dentro de 2 o 3 años ya no está al mismo nivel o vete tú a saber. En todo caso, tienes ahí a jugadores que progresivamente se pueden instalar como titulares indiscutibles. Y esta primera temporada, si llegase Nico Williams, pues en vez de jugar de titular indiscutible, sería simplemente titular. El 70% del tiempo y el 30% en rotación. Y Lamine también que entre un poco en rotación y Rafinha y tal, pues ya digo, con los 5 cambios, amigo. Y Olmo a veces te jugará donde Lewandowski, otras veces por detrás de Lewandowski. Y cuando haya lesiones, pues ya digo, podría ser, ¿eh? Podría al final haber un encaje. Pues al final, si quieres ir a por las 3 competiciones, son muchos minutos. Y a poco que no tengas la suerte que tuvimos esta temporada con las lesiones, pues ya empiezas a necesitar tirar de Fermín, tirar de aquí, tirar de allá. Entonces, no vamos con tanto overbooking como podría parecer en un principio, ¿eh? Pero bueno, veremos. En todo caso, yo lo voy a dejar aquí. Os animo a que en la caja de comentarios saquéis vuestras impresiones. Siento no haber tirado de pizarrita para ser un poco más claro en lo que quiero decir. Quizás me he dispersado bastante. A mí la verdad que me emociona mucho, ¿no? La posibilidad. Me emociona y me asusta las dos cosas al mismo tiempo por el tema, ya digo, del club de amigos y que se les vaya un poco la olla a estos chavales creyéndose los amos del vestuario, ¿no? Y tal. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. Si eso no pasa, la verdad. Si mantienen la humildad, la verdad es que el equipo que se montaría con esos chavales, o sea, tú fíjate el futuro, ¿no? Nico, Gavi, Fermín, Pedri, Valde, Lamine, Cubarsí. ¡Boh! Como diría el cantamañanas. En fin, no queda más que esperar. Lo voy a dejar aquí y os animo a que en la caja de comentarios saquéis vuestras impresiones. Visca el Barça, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.